Bueno, en casi cualquier profesión del mundo hay como una regla no escrita, ¿verdad? Sí, a ver, suele haber unas cuantas, pero ¿a cuál te refieres exactamente? Pues a la idea de que cuanto mayor es el coeficiente intelectual y digamos más profunda es la educación técnica de alguien, pues mejores son sus resultados. O sea, pasa en la medicina, en la ingeniería, en la abogacía, en casi todo. Claro, sí, es lo lógico, ¿no? A más preparación, mejor desempeño. Exacto. Pero al observar el mundo del comportamiento financiero y la toma de decisiones en bolsa, resulta que esa regla salta completamente por los aires. O sea, nos encontramos con una paradoja que es brutal. Totalmente brutal, sí. Es que un genio de las matemáticas o un directivo brillante puede arruinarse por completo en una sola tarde. Mientras que un oficinista aburrido, sin ninguna formación financiera, pero con una paciencia de hierro, pues resulta que puede jubilarse siendo millonario. Y la gran pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Pues mira, es una anomalía fascinante de la naturaleza humana. Y, de hecho, es precisamente la razón por la que intentar aplicar una precisión matemática muy estricta a los mercados, pues suele acabar en tragedia. Ya, porque no son matemáticas puras. Exacto. Al ser humano le gusta que las cosas sean lógicas, ¿no? Predecibles, como una radiografía donde el hueso roto se ve claramente y sabes dónde curar. Pero los mercados financieros son en realidad el reflejo de las emociones de millones de personas interactuando al mismo tiempo. Es un terreno pantanoso. Precisamente por eso, dar la bienvenida a este análisis a fondo de hoy es tan emocionante para mí. O sea, el objetivo de nuestra inmersión de hoy es desentrañar los secretos de uno de los textos financieros más venerados de toda la historia, que es El inversor inteligente. Madre mía, el gran clásico de Benjamin Graham. Ese mismo. Y vamos a basarnos en la versión que incluye el famosísimo prólogo y las notas de su discípulo más conocido, Warren Buffett. Que no es poca cosa. O sea, hablamos de un texto que, a pesar de haber sido publicado originalmente a mediados del siglo XX, pues sigue considerándose a día de hoy la Biblia indiscutible de la inversión segura. Digamos que es la brújula que utilizan los grandes patrimonios para no perder el norte. Totalmente. Así que la misión para esta exploración es clara. Queremos destilar los conceptos clave para cualquier persona que nos escuche y busque aprender a navegar por este mundo financiero sin sucumbir a esa inmensa sobrecarga de información. Sí, de gráficos, de noticias alarmistas que sufrimos todos los días. Eso es. Haremos especial hincapié en la psicología detrás de las decisiones, en los diferentes perfiles que existen y, sobre todo, en cómo sobrevivir a la locura irracional de la economía. Porque, a ver, antes de hablar de qué acciones comprar o qué vender, es imperativo entender qué se necesita realmente para invertir con éxito. Y la respuesta, pues, choca de frente con lo que la mayoría de la gente asume. Así es. O sea, es un error generalizado pensar que el éxito financiero está reservado para quienes tienen, no sé, acceso a algoritmos supersecretos o poseen unas mentes matemáticas brillantes. Graham desmonta esa creencia desde la mismísima primera página. Y Buffett lo subraya con una claridad aplastante en el prólogo, claro. Exacto. Vale, pues vamos a desglosar esto. Porque el material que tenemos sobre la mesa arranca con el mismísimo Warren Buffett explicando que una vida de inversiones exitosas no requiere un intelecto estratosférico en absoluto. Tampoco requiere información privilegiada ni una intuición empresarial casi mágica. Para nada. Lo que verdaderamente exige es un marco mental sólido para tomar decisiones. Y ojo a esto, la capacidad inquebrantable de evitar que las emociones erosionen ese marco. Y he estado pensando en una analogía para esto, podríamos comparar la metodología de Graham con los cimientos de una casa construida en una zona de huracanes. Me gusta. A ver, desarrolla eso. Pues que el libro proporciona unos planos técnicos que son estructuralmente perfectos. Te dicen cómo hacer la casa. Pero si los materiales de construcción, que en este caso representan la disciplina y el temple del propio inversor, son débiles, pues da igual el plano. La casa colapsará irremediablemente ante la primera tormenta financiera que pase por allí. Claro, es que lo fascinante aquí es que el propio texto de Graham señala que el problema principal e incluso el peor enemigo de un inversor no es el mercado en absoluto, es el espejo, es uno mismo. ¡Wow! El espejo, totalmente. Sí. Hay una cita maravillosa en el libro que dice algo así como: la culpa no está en nuestras estrellas, sino en nosotros mismos.
Y si analizamos el consejo más valioso que extrae Buffett de su mentor, es precisamente este, ¿eh? La inteligencia real en el mundo del capital es un ejercicio de contención emocional, no un alarde de brillantez técnica. Es decir, que alguien puede memorizar, no sé, todos los balances contables de todas las empresas tecnológicas del mundo, ser un lince de los números, pero si el pánico se apodera de esa persona cuando ve un titular negativo en la prensa y el mercado cae de repente un 20%, Pues todo ese conocimiento técnico no sirve de absolutamente nada. de nada, venden por pánico. Exacto. Y para entender el porqué hay que recurrir a nuestra propia biología, fíjate. Evolutivamente, el cerebro humano está programado para la aversión a la pérdida y para seguir a la manada. Instinto de supervivencia básico. Eso es. Si hace miles de años alguien veía a toda su tribu correr aterrorizada, pues lo más seguro para sobrevivir era correr también, sin hacer preguntas. Pero claro, en los mercados financieros, esa misma reacción biológica es letal. Vender por pánico, porque todos los demás están vendiendo, es la forma más rápida y segura de destruir el patrimonio. Ya. Graham traza la receta para evitarlo, pero la contención de ese instinto de huida tiene que ponerla cada individuo por su cuenta. Totalmente. Bueno, pues si entendemos que este control emocional es el cimiento innegociable de esta casa frente al huracán de la que hablábamos, el siguiente paso lógico es decidir qué tipo de edificio se quiere construir sobre esos cimientos. Y el texto es tajante aquí, ¿eh? Divide a la gente en dos categorías radicalmente distintas, y elegir mal el bando puede tener consecuencias desastrosas. Sí. Las categorías son muy claras. Por un lado tenemos al inversor defensivo, o pasivo, y por otro al inversor emprendedor o activo. Esta distinción atraviesa toda la filosofía del libro. A ver, el inversor defensivo tiene un objetivo principal muy claro, que es evitar errores graves y pérdidas irreparables. Pero su segunda meta, que Graham dice que es igual de importante, es librarse del esfuerzo, de la molestia y la ansiedad de tener que tomar decisiones frecuentes. O sea, busca tranquilidad mental por encima de absolutamente todo. Exactamente. ¿Y cómo lo logra? Pues, según Graham, mediante una política de cartera automática y súper austera, hablamos de dividir el capital, digamos, entre bonos de alta calidad y una lista muy diversificada de acciones líderes de empresas enormes. Comprarlo seguro y olvidarse. Eso es. Una vez configurado todo eso, el inversor defensivo literalmente se cruza de brazos y deja que el tiempo haga el trabajo pesado. No lee las noticias financieras obsesivamente, no mira las cotizaciones todos los días. Qué paz, ¿no? Y luego, claro, en la otra esquina del cuadrilátero tenemos al inversor emprendedor. Este perfil, por el contrario, está dispuesto a dedicar una inmensa cantidad de tiempo y energía mental a seleccionar valores concretos, pues para superar los resultados del mercado, claro. Sí, quiere ganar más que la media. Exacto. Y para lograrlo, debe buscar empresas que estén temporalmente marginadas o situaciones de crecimiento que estén cuidadosamente analizadas, evitando a toda costa pagar sobreprecios. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque, a ver, ¿no es este enfoque emprendedor una trampa monumental para el ego? ¿En qué sentido? Pues porque parece que cualquier persona mínimamente ambiciosa querría identificarse como el inversor emprendedor. O sea, suena mucho mejor, refleja inteligencia, te hace sentir como un lobo de Wall Street y además promete grandes riquezas. Pero al elegir esa etiqueta, no se ignora por completo el esfuerzo casi sobrehumano que el texto advierte que requiere. Pues si conectamos esto con el panorama general, la observación sobre el ego que acabas de hacer es la clave de todo el fracaso moderno. ¿Verdad que sí? Es que es muy tentador. Es muy tentador, pero Graham advierte explícitamente sobre el tremendo peligro de ser lo que él llama un hombre de negocios a medias. El enfoque activo exige operar en contra de la multitud, y eso significa tener la entereza de comprar cuando los precios están por los suelos y hay un pesimismo absoluto en todas partes, y a la vez tener la disciplina de vender cuando reina la euforia y todo el mundo en tu entorno presume de ganancias. Ir contracorriente todo el rato. Eso es. Hacer eso de forma consistente requiere una frialdad emocional y una cantidad de investigación previa que la inmensa mayoría de la gente simplemente no posee. Pero a ver, pongámonos en la situación actual. Vivimos en la era de la inmediatez. Hoy en día existen miles de tutoriales de 5 minutos en plataformas de vídeo y hay aplicaciones que permiten operar desde el teléfono móvil en segundos. Seguramente ahora es más fácil, ¿no? O sea, alguien podría dedicarle solo un par de horas extra los fines de semana a estudiar algunas gráficas y obtener una ligera ventaja. ¿Por qué tendría que ser todo o nada? Bueno, porque el mercado no recompensa el esfuerzo parcial.
Graham subraya de forma muy categórica que intentar sumar solo un poco de conocimiento o dedicar un poco de tiempo extra a analizar acciones para rascar un poco de rendimiento superior al promedio es un espejismo súper peligroso. O sea, el término medio es una trampa. Totalmente. No lleva a resultados ligeramente mejores, sino a resultados infinitamente peores. Hay que pensar que uno compite contra instituciones gigantes que dedican 24 horas al día a esto. Si alguien quiere ser un inversor emprendedor, debe tomárselo tan en serio como si estuviera gestionando una corporación a tiempo completo. Madre mía. No existe el éxito a medias en este nivel. O se hace con total dedicación, rigor y un análisis exhaustivo de cientos de páginas de balances financieros, o es infinitamente más sabio quedarse en el bando defensivo. Lo cual genera una transición natural hacia el gran dilema de quienes acaban de llegar a este mundo. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto llevado a la práctica? Si el enfoque emprendedor es una trampa mortal para el ego y encima exige un sacrificio titánico, ¿qué esperanza le queda a alguien que recién entra al panorama financiero, sin un gran capital y sin experiencia previa? Claro, el típico caso de empezar de cero. Exacto. Imaginemos a alguien joven, por ejemplo, que solo puede apartar pequeños ahorros a final de mes. ¿Qué hace? Pues mira, el texto de Graham y los comentarios de Buffett no dejan ningún margen a la ambigüedad aquí. Para las personas principiantes que solo pueden ahorrar pequeñas cantidades de sus ingresos, el libro, de hecho, pone un ejemplo histórico clásico de unos $1.000 anuales. El único camino racional y seguro es adoptar el enfoque del inversor defensivo. Defensivo puro y duro. Sí. El consejo es no intentar jamás ser más listo que el mercado. La juventud tiene la grandísima ventaja del tiempo a su favor, pero desperdiciar ese tiempo intentando adivinar el próximo gran pelotazo, pues casi siempre termina en decepción. Un comercial en tu primera lección de vuelo. O sea, el choque no es una posibilidad, es que es una certeza matemática. Te vas a estrellar. Totalmente. Lo sensato para preservar la supervivencia es empezar en un simulador. Es decir, si alguien quiere probar conceptos de valoración de empresas porque le pica la curiosidad, debe hacerlo con cantidades minúsculas de dinero que no pongan en riesgo su futuro. Y mientras tanto, para el grueso de los ahorros reales, lo ideal es viajar cómodamente como pasajero en un vuelo comercial grande, seguro y automatizado, que es lo que representa el enfoque defensivo. Es una analogía redonda, la verdad. Y fíjate que el texto insiste en que para que ese vuelo comercial llegue a su destino sano y salvo, la herramienta más poderosa del inversor defensivo es lo que en español se suele traducir como promediación del coste en dólares. Es la mecánica perfecta para anular todos esos sesgos psicológicos de los que hablábamos antes. Esa táctica siempre fascina a la gente por su brutal simplicidad. Pero me gustaría entender exactamente por qué funciona tan bien a nivel psicológico y a nivel matemático, porque parece magia a veces. Bueno, a nivel psicológico funciona porque eliminan la toma de decisiones emocionales. La estrategia consiste simple y llanamente en comprometerse a comprar una cantidad fija en dinero. Por ejemplo, 100 euros al mes de un fondo indexado o de acciones de primer nivel, mes a mes o trimestre a trimestre de forma religiosa. Pase lo que pase. Exacto. Se hace sin importar en absoluto si las noticias dicen que la economía mundial va a colapsar mañana o si todo está subiendo a un ritmo frenético. Es automático, o sea, un hábito completamente ciego. Un hábito ciego, sí. Pero la magia real está en la matemática que se esconde detrás. Al invertir siempre la misma cantidad de dinero, el inversor está comprando automáticamente menos acciones cuando el precio está muy caro y comprando más acciones cuando el precio cae y está barato. Ah, claro. Por el mismo dinero compras más cantidad. Eso es, si la acción cuesta 50, con 100 euros compras 2. Pero si hay una crisis terrible y la acción cae a 10, pues con esos mismos 100 euros compras 10 acciones. Sin pensar, sin dudar, sin sufrir la parálisis del miedo. Históricamente, a lo largo de décadas y décadas, esta mecánica fría y predecible ha vencido de forma aplastante a la inmensa mayoría de quienes intentan especular a corto plazo, intentando adivinar cuándo comprar o vender. Es alucinante. Es como ponerse un corsé de disciplina para atar de manos a nuestras propias emociones, para que no saboteen el plan.